Como bien sabéis, el nuevo iMac de 24 pulgadas con M1 se puso a la venta hace unos días y ya podíais realizar la reserva. Ya sabéis que yo voy a adquirir uno, pero quería hablar con vosotros de todos los equipos que hay actualmente, de todos los Mac con M1 y también incluiré el iPad Pro con M1, porque ya sabéis que yo voy a adquirir uno, pero quiero también especificar mis motivos, porque ya sabéis también que a finales de año muy posiblemente se lance un nuevo procesador de Apple, un nuevo M2, M3 o MX, como se quiera llamar, e incluso puede ser que ya venga también con gráfica dedicada. Voy a hacer matices de cada uno de los equipos con M1, también aclarar para quién creo que puede ir destinado, si vale la pena comprarse uno ahora, si mejor esperarse, todo en este vídeo que comienza ahora mismo. Y antes de proseguir, deciros que este es un vídeo patrocinado por NordVPN, mi VPN de confianza. Sabéis que llevo más de un año y que la recomiendo 100% para todos los equipos que tengáis actualmente. Ya sabéis que sirve tanto para el iPhone como para vuestro smartphone Android. Yo la tengo también en el Mac, en el iPad, la utilizo todo el tiempo por varios motivos. En primer lugar, porque cuando estoy fuera, si estoy en una cafetería, por ejemplo, y me conecto a una Wi-Fi pública, pues para navegar con mayor privacidad, para evitar que posibles hackers intenten acceder a mis datos, es mucho mejor hacerlo con una VPN, con una red virtual privada. Y además también porque puedo conectarme a servidores de otros países y acceder, por ejemplo, al catálogo de Disney Plus que estén ofreciendo en ese país, o de Netflix, y encontrar, por ejemplo, series que no encuentro en mi país. También por el tema dinerito, porque gracias a tener una VPN también puedo acceder a las ofertas, por ejemplo, de diferentes software, de diferentes juegos, programas que yo utilizo en otros países que a lo mejor están más baratos, entonces eso que me ahorro yo en la buchaca. Os dejo el enlace con más información aquí abajo en el cajetín de la descripción y, como siempre os digo, 100% recomendado by Verónica. Recordaros que hice una colaboración junto a varios creadores de contenido en el cual hablábamos cada uno de un equipo de Apple con M1. En este caso yo analicé el MacBook Air con M1 y os dejaré la review por aquí, y que sepáis que también Bryce y Laurindel hicieron la review del Mac Mini y del MacBook Pro, y también os dejaré por aquí para que vayáis a verla por si tenéis más dudas. Voy a empezar con la que hizo Bryce, con el Mac Mini. Para mí es una opción, yo ya os digo que cuando salió es siempre la opción golosa de aquel que quiere tener un Mac económico y poder meterse también, empezar a meterse en macOS y probar cómo es. Sinceramente, este Mac Mini con M1, si ya me gustaba la anterior opción del Mac Mini, ahora con M1 es una auténtica locura. Por menos de 800 euros vais a tener una muy buena máquina. Cosas que hay que tener en cuenta del Mac Mini. Obviamente, en comparación con los otros equipos que vamos a mencionar, en este caso no tiene pantalla, por eso también es más económico. Entonces debéis tener en cuenta que tenemos la posibilidad de conectar dos monitores. Esto también es interesante de conocer. Vamos a tener la opción de un monitor externo a calidad 6K 60 Hz y también un monitor mediante HDMI 2.0. El anterior que os he dicho sería conectado mediante Thunderbolt, y el que conectáramos mediante este HDMI 2.0 sería calidad 4K 60 Hz. Esto es algo importante porque obviamente cuando vamos a programar y tal, sobre todo los programadores utilizan dos pantallas. Yo en mi caso también necesito dos pantallas, no tanto para la edición de vídeo, aunque también suele venir bien, pero para este tipo de tareas en las que necesitéis más monitores, pues debéis tener en cuenta este factor. De hecho, el Mac Mini también tiene la ventaja de que es el que más conectores, entre comillas, tiene, porque obviamente al no tener pantalla, pues puede venir incluido, por ejemplo, con el Ethernet y todo, pero hay que tener en cuenta que es un equipo de sobremesa, aunque es tan pequeño que lo podéis llevar a cualquier lado. Quizás ahora con el teletrabajo muchos estáis haciendo días puntuales en la oficina y otros días los dedicáis en casa, pues también es una opción y lo podríais transportar con facilidad. Hay que tener en cuenta cómo trabaja este chip M1, que sepáis que el M1 es todo en uno, es decir, incorpora en un mismo chip tanto la CPU como la RAM, como la GPU, como el Neural Engine, el motor neuronal de Apple. Esto va a hacer que sea realmente eficiente tanto la optimización de recursos por un lado
como el consumo energético en el caso de los MacBooks, sobre todo porque aquí no tenemos batería, sino que va conectada directamente a la red. Pero esto hace que a la hora de pensar entre 8 GB de RAM, por ejemplo, o 16 GB de RAM, ya sabéis que tenéis estas opciones dentro del Mac Mini, quizás con este desempeño que ofrece el M1 no necesitéis ni siquiera los 16 GB de RAM. Por supuesto, a la hora de compilar programas de renderización, etcétera, mientras más altas sean las prestaciones del Mac que compréis, pues mejor irá. Lo que más te recomendaría es que compararas, por ejemplo, con otros equipos, porque es verdad que con datos actualmente el M1 lo ha cambiado todo y es muy difícil calcularlo, dijéramos, con datos. Pero yo te digo que, por ejemplo, el Mac Mini que estuvo probando Bryce estaba por encima de su MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero tenéis que daros cuenta de si tiráis más de gráfica o que, en mi caso, por ejemplo, a nivel de gráfica, al estar renderizando vídeo y haciendo vídeos en 4K, etcétera, el Mac Mini se me quedaría un poquito corto. Yo estoy esperando a una versión del MacBook Pro porque necesito algo portable. Igualmente haré matices aquí porque sabéis que voy a comprarme el nuevo iMac. Y ahora vamos allá con el MacBook Air con M1, que lo voy a hacer casi en paralelo con el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1 porque prácticamente son iguales, pero hay diferencias importantes que debéis tener en cuenta a la hora de elegir entre un equipo u otro. Si lo recomiendo, para mí son una auténtica maravilla, todos los equipos, todos los portátiles. Ya sabéis que yo ahora voy a comprarme un sobremesa porque no he tenido nunca un iMac, he tenido PCs, no he tenido un Mac Mini, pero nunca me ha faltado un equipo portátil porque siempre he utilizado, primero empecé con el MacBook Air, luego pasé con el MacBook Pro de 13 y al final estoy con el MacBook Pro de 16 pulgadas para prácticamente todo. ¿Por qué? Porque para mí es indispensable, por el tipo de trabajo que tengo, el tener la opción de poder editar cuando me voy de viaje a Madrid, cuando me voy de viaje aquí, cuando estoy yendo a casa de mis padres, cuando me voy fuera a grabar vídeo, poder comprobar en cualquier momento qué he grabado y cómo ha quedado, hacer diferentes trabajos cuando no estoy dentro de casa. Entonces esta sería la mejor opción de cara a aquellos que por movilidad necesitáis un equipo de trabajo. ¿Qué diferencias hay, sobre todo a nivel de hardware, entre el MacBook Air y el MacBook Pro? Bueno, en el caso del MacBook Air tenéis la opción de elegir una GPU, una gráfica de 7 núcleos en lugar de 8, y en el caso del MacBook Pro pues empezaríamos en una GPU de 8 núcleos. También es un poquito más caro porque además de estas prestaciones más altas también incorpora la Touch Bar, que esto va a cuestión de gustos. Yo la utilizo muchísimo. Yo la Touch Bar, cuando he estado con el MacBook Air, por ejemplo, la encontraba a faltar porque, sobre todo a la hora de editar vídeo, a la hora de editar foto, a la hora de cualquier... estoy escribiendo incluso y poder añadir los emoticonos directamente desde la Touch Bar. A mí me funciona, yo lo utilizo mucho, pero quizás es por el tipo de tareas y trabajos que yo hago. Para todo aquel que no necesite la Touch Bar, a ver, se puede vivir sin ella, obviamente, y también tenemos el Touch ID, que el lector de huellas también viene muy bien en los MacBook. Eso lo echaba mucho de menos en el iMac, menos mal que lo han añadido. Además de esto, también hay que decir que el MacBook Air tiene 2 horitas menos de autonomía, ronda las 18 horas de autonomía. El MacBook Pro de 13 pulgadas pues ronda las 20 horas de autonomía, y la clave principal de todo, el tema de la disipación, el tema del ventilador. En el MacBook Pro de 13 pulgadas sí tenemos un ventilador, y esto va a hacer que podamos trabajar a mayor rendimiento durante más tiempo, y en el caso del MacBook Air lo que tenemos es un disipador de aluminio para conseguir este rendimiento, que junto a la construcción tal y como está implementado el M1, ya os digo que va de lujo y no vais a notar temas de temperatura, ventiladores, que quizás en los anteriores MacBook Pro, en mi actual MacBook Pro por ejemplo, sí que lo escucho, aunque son bastante silenciosos. Para mí los MacBooks son muy silenciosos, pero sí que es verdad que a lo mejor se calienta más, y gracias a este M1 no encuentro ese calentamiento que encontraba anteriormente. Entonces, si le vais a meter mucha caña durante muchísimo tiempo, iros al MacBook Pro de 13 pulgadas por el tema del ventilador, sobre todo. Por supuestísimo, también debéis tener en cuenta que tenemos menos conectores que en el caso del Mac Mini, que sería el rey de los puertos. En este caso tenemos solo 2 puertos
Thunderbolt y que podemos conectar un monitor externo con resolución 6K a 60 Hz, tanto en el caso del MacBook Air como en el MacBook Pro. Y también debéis tener en cuenta que tenemos una cámara FaceTime 720p para tener esta resolución para realizar videollamadas. Algo que quizás me hubiera gustado que hubieran mejorado, sinceramente me hubiera gustado tener mejor calidad de cámara, y sí que la podemos encontrar esta cámara por fin 1080p en el nuevo iMac, los nuevos iMac de 24 pulgadas, que dentro de todos los iMac que han salido hay que especificar que hay bastante distancia desde el iMac de entrada y diferencias importantes desde el iMac de entrada hasta el iMac tope de gama. Para empezar, en el iMac de entrada, que sepáis que el conector Ethernet, que ahora viene incluido en el transformador del cable de alimentación, no lo vais a encontrar. Siempre podéis comprar un adaptador para tener este Ethernet, pero la idea de Apple es que estos iMac de entrada que podéis adquirir por unos 1.400 euros, pues sean para gente que no necesita estar todo el día conectado al ordenador. En mi caso, yo ya os digo que prácticamente no me conecto al Ethernet, pero sí que es verdad que cuando retransmito, cuando juego no, esto también lo debéis tener en cuenta. No recomiendo un iMac para jugar a juegos de alto rendimiento, pero para juegos así un poquito más sencillos, como los juegos que podemos encontrar en Apple Arcade, no vais a tener ningún problema para jugar en estas máquinas. Pero obviamente si yo estoy, por ejemplo, jugando y retransmitiendo a la vez, que eso me pasa cuando estoy emitiendo vídeos en directo en Twitch, sí que necesito tener conectado el cable RJ45. Eso es algo que debéis tener en cuenta. Pero si no, pues todo lo hago con Wi-Fi, voy con el portátil a todos lados y no lo conecto, el MacBook Pro no lo conecto en ningún momento a mi cable Ethernet, a no ser que vaya a retransmitir por Twitch, ¿no? Que requiere un poquito más. Yo creo que Apple al final ha querido orientar el iMac de 24 pulgadas con estos colorines y todo a toda la familia, ¿no? A poder tener un equipo en casa con macOS y al cual puedan acceder tanto niños como adultos si quieren realizar tareas puntuales que no requieran muchísimos recursos. Es el equipo perfecto porque se adapta a cualquier edad y para cualquier tipo de uso no tan profesional como serían las otras gamas. Por supuesto, tenemos el iMac tope de gama que ya también sube de precio, y también he de decir que me alarma la diferencia de precio que hay entre una capacidad de almacenamiento y otra. Sinceramente me hubiera gustado que mínimo hubiéramos empezado en 512 gigas en un ordenador, en un equipo que se va a utilizar para trabajos, para vídeo, para más almacenamiento que en un dispositivo portátil. Me hubiera gustado que hubieran puesto mayor almacenamiento. Entonces, tened en cuenta esto. Si no sois usuarios de iCloud y tal, tened en cuenta también el espacio que vais a ocupar, porque otra cosa que tienen los iMac es que luego no podemos añadirle más SSD, o sea, cambiarle el SSD o cambiarle la RAM, subirle la RAM. En este caso, si vosotros tenéis claro que posiblemente se os queda corto con 8 GB de RAM, ampliarlo a 16 GB, porque posteriormente no podréis realizar esta ampliación. Y esto lo digo para todos los equipos de los que os he hablado, porque en los MacBook también sucede lo mismo. Muy en cuenta el almacenamiento, para mí es el factor clave a la hora de elegir un equipo u otro, y ahí sube bastante de precio, pero en mi caso yo necesito mínimo 512 y ya me pillo los dedos. También mencionar una cosa y ya por finalizar, porque creo que viene un poco acorde a lo que os mencionaba del iPad Pro con M1. He de decir que a nivel de sonido, todos los que seáis productores de sonido y tal, incluso con el iPad Pro con M1 vais a poder directamente editar este tipo de producciones en el propio iPad Pro. Conozco a muchos amigos que también utilizan que si Mac Mini, que si MacBook Pro para la producción musical, y el iMac también me parece interesante, y es lo que os decía, que creo que es básico, pero no suspende en ningún aspecto. Tiene mejor webcam, también tiene muy buen sonido, de eso estuvieron hablando. Tengo muchas ganas de tenerlo aquí para probarlo. Este nuevo iMac suena espectacular, y en el iPad Pro también es algo que siempre ha pasado. Entonces, al añadirle este M1, ya sabéis que con el iPad Pro, incluso a nivel de micrófonos, a nivel de altavoces, para ser un iPad es increíble, de lo mejorcito que tenéis, incluso DJs que pueden pinchar directamente en el iPad Pro. Ahora con M1 pues se viene la posibilidad de que posiblemente tengamos Final Cut Pro en el iPad. La única desventaja, que mucha gente también me lo dice, pero vale la pena, puedes sustituir a tu MacBook, que sepáis que la Magic Keyboard es muy cómoda, pero es verdad que para mí no termina de ser igual de cómoda que el teclado del MacBook Pro, y si voy a estar muchísimo tiempo trabajando en ella, pues
me resulta más cómodo el MacBook Pro. Y algo a tener en cuenta también, que os decía, es sobre todo la configuración de pantalla a la hora de conectar un monitor. El iPadOS no está adaptado totalmente a una pantalla, a un monitor, entonces se va a ver mal, no se va a ver como en macOS, no se va a ver como, por ejemplo, Instagram no está todavía adaptado al iPad, entonces todas estas cositas hacen que todavía no termine de ser 100% el sustituto de un nuevo MacBook, pero es una buena opción para todos aquellos que queréis la opción portátil del iPad Pro y trabajar con según qué funciones y sobre todo teniendo en cuenta la cámara, el sensor LiDAR para realidad aumentada y las prestaciones que te dan a nivel de sonido. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que podéis dejarme un like, dejadme en comentarios si tenéis dudas, intento ayudaros a aclarar posibles dudas en este sentido y nos vemos en un siguiente vídeo. Próximamente os traigo cosas sorpresa. ¡Chao!